mucha ética. Aquí está la generación de oro y la generación más joven, ¿no? Que al final se diluye ahí cuando comienza y cuando termina una y la otra, pues somos el mismo equipo, el equipo de Chávez y de Maduro. Un equipo que creció. Yo lo hablaba en estos días que tuvimos un acto ahí en el sistema. ¿Quién estuvo en ese acto? Levante la mano. Tuvimos un acto para instalar la Comisión Nacional de Soberanía, Pedro. Un aplauso a Pedro Infante también. Referente. Ha venido asumiendo grandes tareas en el partido, en el gobierno, como ministro, como diputado. Ese día, Pedro, tuvimos un encuentro en el sistema el viernes pasado. Uno siempre escribe más o menos líneas, lo que va a decir. Al final yo me paré ahí y dije cosas totalmente diferentes a lo que yo había pensado decir. O sea, dije lo que iba a decir, pero uno empieza a pensar. Yo nací en el 90. Entonces somos de la generación, yo me acuerdo que hasta quinto grado, o sea, en el año 2000, 98, por ahí, yo usaba máquina de escribir. Usé algunas veces para escribir algunas cosas. Luego llegó la computadora a la casa. Fue la gran noticia, además uno no sabía cómo instalarla. Había un primo que era el tecnólogo de la familia. Entonces, Nelson viene el sábado. Entonces había que esperar que fuera el primo tecnólogo para instalar la computadora. Era conectar el cable, pero ahorita uno no tiene ciencia, pero en ese momento uno veía eso y nada, tenía que tener unas instrucciones. Y esta generación ha vivido una transición de época. La hemos vivido porque el mundo se mantuvo relativamente igual por miles de años. Y la época se aceleró a partir del siglo XX. El mundo se aceleró a partir del siglo XX. Por la llegada de la tecnología, el ser humano fue descubriendo cosas y la historia fue acelerándose en muchos descubrimientos, en la manera de comunicarse, en la manera de curar enfermedades, en la manera de hacer política. Cambiaban los sistemas políticos. Antes era un rey, era feudal, era una persona que heredaba. Después empezó la participación y con eso las teorías políticas, las teorías económicas. Yo estudié economía y nosotros vimos historia de la economía mundial a partir del siglo XIX, que empiezan a sistematizar las tesis de Adam Smith como padre de la economía política, pero antes no había un estudio de la economía. Entonces la historia se ha acelerado. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una época acelerada del mundo, de la historia. Una época de crisis. ¿Qué es una crisis? Cuando algo está muriendo y no termina de morir, coincide en tiempo y espacio con algo que está naciendo y no termina de nacer. Eso es una definición de crisis. No avisa. Ese no avisa. No aquí dice. Entonces, estamos en una época de crisis de la humanidad y Chávez irrumpe en el medio de ese gran cambio que nosotros vimos. Y cuando Chávez irrumpe, yo tenía primero en el año 92 un año y medio, y después en el año 99, que asume la presidencia, 8 años, pues yo cumplo en junio. Entonces tenía 8 años. Y vimos un comandante Chávez ejercer un liderazgo dialéctico con el pueblo. No solo un diálogo, yo diría más allá, hacer protagonista al pueblo de la toma de decisiones fundamental de este país, que no estaba acostumbrado a que el pueblo tomara las decisiones. Y para que el pueblo empezara a tomar las decisiones, Chávez, y uno lo ve ahora en perspectiva, empezó a educar a ese pueblo en la cultura, en la economía, en la sociedad, en la universalidad del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Y llegamos a la primera promesa de Chávez, que fue hacer una constitución. Y se disuelve el parlamento de 2 cámaras, porque no lo vivimos, no podemos saber cómo funcionaba. De repente Pedro se acordará un poquito, el Pure. No, Pedro nos lleva unos añitos nomás, pero somos de la misma generación.
El Parlamento bicameral se disuelve para dar paso a esta Asamblea Nacional de una sola Cámara de Diputados. Eso para que estamos hoy. Y el primer Parlamento del 2000 al 2005 fue un Parlamento 50-50, donde había que los diputados que